Bueno, vamos a empezar con el bloque número 2, que es la derivada. Para esto les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la derivada, un pequeño ejemplo muy sencillo para más o menos que identifiquen qué es una derivada. Dice que la derivada es una recta tangente que permite calcular la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función, ¿sí? La derivada normalmente la conocemos como una razón de cambio instantáneo, ¿sí? Ojo, diferenciar con la velocidad promedio. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño problemita para identificar algunas cosas. Dice, un auto recorre 100 metros en 5 segundos. ¿Cuál es la velocidad promedio y cómo encontrarías la velocidad instantánea? Bueno, si ustedes recuerdan bueno, antes de meternos a las fórmulas, yo aquí ya hice la pequeña gráfica de el auto, ¿sí? Me dice que, bueno, en el tiempo cero, cuando está antes de avanzar, pues está en este caso lo tendríamos en 0,0, ¿sí? A los 5 segundos ya avanzó 100 metros. Recuerden que el tiempo se lo manejan en segundos y la distancia en metros. Entonces, ese auto a los 5 segundos llegó a los 100 metros, ¿sí? En el punto cero, pues lógicamente está en cero, todavía no se mueve. Entonces, esa sería a lo mejor una gráfica de este problema, ¿sí? Me dice, ¿cuál es la velocidad promedio? La velocidad promedio, acuérdense que la fórmula de la velocidad, los que vieron en física, es velocidad igual a distancia sobre tiempo. La distancia que recorremos es 100 en tiempo de 5 segundos. Entonces, la velocidad promedio sería 100 metros, que es la distancia entre el tiempo, que son 5 segundos, sería 20 metros sobre segundo. Entonces, decimos que la velocidad promedio del auto fue de 20 metros por segundo o 20 metros sobre segundo. Cada segundo que pasaba avanzaba 20 metros, ¿sí? Aquí lo tenemos. Cada segundo que avanzaba 20 segundos. Pasaba otro segundo, otros 20. Otro segundo, otros 20, ¿sí? En este caso, este 20 lo podríamos tomar como la pendiente, ¿sí? Avanza otro segundo y avanza 20 hacia arriba. Entonces esto lo podemos tomar como la pendiente. Aquí dice que es la pendiente, un punto exacto de la función. Bueno, entonces, esa es la velocidad promedio. Pero, si nosotros hiciéramos una gráfica más real de este carro, ¿sí? Porque aquí decimos que la velocidad promedio es 20 segundos. Cada segundo avanza 20 metros. Pero, acuérdense que un automóvil empieza de cero y empieza a subir 10, 20, 30, 40 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces la gráfica más aproximada sería esta de aquí, ¿sí? Porque el auto no empieza luego y acelera de volada. No, el auto va despacio, despacio, va aumentando su velocidad, ¿sí? Entonces, esta gráfica que está en azul sería la un poco más cerca de la realidad a esta que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nosotros, o no sé, si les preguntaran a ustedes, a ver, a qué velocidad iba en el segundo 2, por así decirlo, o en el segundo 3, a qué velocidad iba en el segundo 4, no iba a 20 metros por segundo, ¿sí? O si iba en el segundo 2 a 15.93, en el segundo 4, 62.93. Entonces, la derivada nos va a indicar, o ¿qué vamos a encontrar con la derivada? ¿Sí? El punto exacto de a qué tiempo, a qué velocidad iba en una
en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, en el segundo 2, ¿a qué velocidad iba con respecto a los 5 segundos? Es la referencia que debemos de tener, ¿sí? Entonces, si comenzamos a nombrar, ¿sí? El punto B lo vamos a nombrar X, Y, ¿sí? X y Y, ¿sí? El punto B, X y Y. Pero acuérdese que Y normalmente en una función la representamos como f de x. Entonces f de x y y es lo mismo, ¿sí? Eso ya se los había comentado anteriormente. Entonces, déjenme, hago tanto para abajo esto. Entonces nosotros necesitamos calcular la diferencia que hay. Por ejemplo, si vuelvo al punto en el segundo 2, esta distancia del segundo 2 al segundo 5 la vamos a llamar delta x, ¿sí? Del 2 al 5. Y aquí, en el último punto, en el segundo 5, que es donde termina el auto, lo vamos a llamar x más delta x, ¿sí? O sea, si nosotros sumamos todo esto, sería de aquí a aquí es x y de aquí al segundo 5 pues es delta x. Entonces, de aquí hasta acá sería sumar x más delta x, ¿sí? Por lo tanto, aquí en 100 sería f de x más delta x, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos estos valores que les acabo de dar aquí, el tiempo, ¿sí? Porque aquí va a depender de dónde estemos, ¿sí? En este tiempo. Pero va a seguir siendo x aquí este punto, x y y o x y f de x. Entonces, el tiempo lo vamos a manejar como delta x. Y la distancia va a ser la resta de f de x más delta x, que abarcaría de aquí hasta aquí, menos esto, menos el punto, desde el punto 0 hasta donde sea f de x, ¿sí? Aquí está la fórmula. F de x más delta x, perdón, que es menos f de x, o sea, este tramo de aquí, entre delta x, que es el tiempo. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque ahí dice en la definición que es una tangente. ¿A qué nos referimos? Chequen la gráfica. Vamos a tratar de que, en este caso, aquí tenemos la pendiente. La tangente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es de que en el tiempo 0, ¿sí? Nos va a dar la tangente. Entonces, esta sería la fórmula para encontrar la derivada, utilizando esta fórmula, por así decirlo general, para encontrar la derivada de una función, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejercicio de este tipo. Pero más o menos así interpretamos la tangente o la derivada, ¿sí? Que es una tangente. Entre más se acercan, pues más se va acercando a lo que viene siendo la gráfica más cercana a la realidad, ¿sí? Hasta llegar al mismo punto, ¿sí? Entonces, esa sería una pequeña definición de lo que sería la tangente.